¿Qué tal? Bienvenidos a la 25ª emisión de Dios en la Actualidad. Tenemos un material muy interesante para compartir hoy, sustancioso y polémico, que hemos titulado Las religiones y la paz. En principio, mi plan era que se llamara solamente Las religiones, pero no sentí que ameritara, que fuera realmente bello y profundo, que nos abocáramos o que me abocara a describir diversas religiones o a lo sumo las más concurridas, las que tienen más seguidores en el mundo, hacer como una síntesis de aquello que cree y practica, grosso modo, cada religión. Hay material de esos en internet y en libros y prefiero que se ocupen otros de esa tarea. Bien, agregué entonces lo de la paz porque me llamaron la atención diversos actos, diversas ceremonias, reuniones que se han hecho actualmente entre líderes de peso a nivel mundial de distintas religiones, con la figura tal vez protagónica del Papa Francisco. Y la paz es una de las principales palabras que convocan esas reuniones. También uno puede pensar que es la justicia, la fraternidad, hay otras palabras, pero la paz es fundamental. Entonces se encuentran en la paz un eje conceptual y espiritual que permite esas reuniones entre líderes religiosos y trabajos en conjunto. Bueno, vamos a comenzar mirando un video bastante curioso que se llama Make Friends, haz amigos, hagan amigos o hacé amigos. Y está subtitulado, está en inglés, subtitulado al español, en el cual hablan bastante famosos líderes de grupos espirituales y religiosos, invitándonos a hacer amigos entre círculos diversos. Vamos a verlo. We are called, as we like to say, to look into one another's eyes in order to see more deeply and in order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con las explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. No matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other so that we can all get to the same place. So there is need for people to make friends. وألا نبحث عن أوجه الخلافات التي تختص بكل طائفة عن الأخرى. Personal contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honor other religions like you do your own. We need to get together and know one another, just to discover and explore those commonalities. That starts a process where prejudices go away, where new insights are born, and where basically hope is born. It's not complicated. And
I would say to everyone, start with sharing what we all share, which is the pleasure of conversation. One of the wonderful things about spending time with people completely unlike you is you discover how much you have in common. The same fears, the same hopes, the same concerns. I think I'll keep it very simple. It's probably time to talk less, listen more. അങ്ങനെ വിശ്വസൗഹാർദ്ദ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ. Entonces, estas invitaciones o estos consejos de parte de los líderes espirituales y religiosos de diversos movimientos atienden a una búsqueda de la fraternidad, del intercambio, de la comprensión, del enriquecimiento mutuo. Son los justificativos que ellos dan para motivarnos a que nos reunamos como se reúnen ellos últimamente en distintas ceremonias, en distintos actos, sea con las Naciones Unidas o con otras organizaciones. Se reúnen, hacen cenas, almuerzos, conversan, hay distintos conversatorios en los que un sacerdote habla sobre el cristianismo a musulmanes y judíos, el sheikh musulmán habla sobre el islam a judíos y cristianos. Hay una cuestión con el prejuicio que se señala ahí, pero bueno, esto es algo que vale para cualquier tipo de encuentro con otros, sean o no religiosos, digamos, puede ser con la cuestión de los extranjeros o de los que pertenecen a una clase social diferente de la nuestra, o a los que son de una etnia diferente de la nuestra, en el sentido de que uno tiene sus opiniones, cosas que leyó, que les dijeron y demás. Luego, cuando se encuentra con personas que corresponden, digamos, a ese círculo, puede corroborar lo que le habían dicho, lo que pensaba, o puede descartarlo y decir, no, la verdad es muy distinta. Pero en principio uno valora el haber podido hacer la experiencia y tener una sensación de conocimiento más sólida, de haber hecho la prueba, de haber experimentado. Y luego la posibilidad de aprender en lo religioso qué sienten sobre el espíritu, sobre Dios, sobre la vida, personas que se han formado, se han criado con otras enseñanzas. Uno puede acceder a los libros, a la literatura de otra religión, pero seguramente si uno lo hace va a sentir la curiosidad de ver cómo se encarna esa visión, esa fe, esa idea en alguien. Ahora, sabiendo que ese alguien no es la totalidad, no es necesariamente la general de la ley, puede ser una excepción a la norma. Podemos encontrar un musulmán que sea atípico dentro del colectivo de musulmanes, un cristiano atípico. Y eso también nos permite descubrir que nosotros mismos, en cierta medida, somos atípicos también. O sea que podemos descubrir la cosa peculiar, individual, humana, más allá de la general de una ideología, de una religión, de un dogma. Eso en principio parece ser siempre enriquecedor. Vamos a continuar, porque esto es que vamos a ver estas visiones, estas perspectivas en los videos que van a ser de distinta clase. Algunas en favor, algunas más críticas hacia este tipo de comunión. Vamos a pasar ahora a un video que expone o presenta el artículo o el punto número 18, que se llama respeta a las creencias religiosas de los demás, que es de un libro que se llama El Camino a la Felicidad, del que se hizo una película de Ron Hubbard, el fundador de la Iglesia de la Cienciología, que ahora
tiene bastante peso. Vamos a ver. 18. Respeta las creencias religiosas de los demás. La tolerancia es una buena piedra angular sobre la cual construir las relaciones humanas. Cuando observamos la matanza y el sufrimiento que ha causado la intolerancia religiosa a lo largo de la historia del hombre y en los tiempos modernos, podemos ver que la intolerancia es una actividad muy contraria a la supervivencia. Tolerancia religiosa no significa que no podamos expresar nuestras creencias. Sí significa que tratar de minar o atacar la fe y las creencias religiosas de otro siempre ha sido el camino más corto a las dificultades. Desde la época de la antigua Grecia, los filósofos han discutido sobre la naturaleza de Dios, del hombre y del universo. Las opiniones de las autoridades van de un extremo a otro. Ahora están de moda las filosofías del mecanicismo y del materialismo, que se remontan al antiguo Egipto y a Grecia. Tratan de afirmar que todo es materia y pasan por alto que, incluso cuando sus explicaciones de la evolución pueden parecer muy claras, todavía no excluyen factores adicionales que podrían estar en juego y que simplemente podrían usar factores como la evolución. Son las filosofías oficiales de hoy y hasta se enseñan en las escuelas. Tienen fanáticos que atacan las creencias y las religiones de los demás. El resultado puede ser la intolerancia y la contienda. Si todas las mentes más brillantes a partir del siglo V a.C. o de siglos anteriores no han podido ponerse de acuerdo en el tema de la religión o la antirreligión, se trata de una arena de combate entre las personas de la que nos convendría quedar fuera. En este mar de contiendas ha emergido un brillante principio. El derecho a creer lo que uno elija. La fe y las creencias no necesariamente se someten a la lógica, ni siquiera se pueden declarar que son ilógicas. Podrían ser campos muy lejanos entre sí. Cualquier consejo que pudieras dar a otro en este tema es más seguro cuando simplemente afirma el derecho a creer lo que uno elija. Uno tiene la libertad de presentar sus creencias y tratar de que otros las acepten. Uno se pone en riesgo al intentar atacar las creencias de otros. Y es un riesgo mucho mayor atacar y tratar de dañar a los demás por sus convicciones religiosas. El hombre, desde los albores de la especie, ha encontrado gran consuelo y gozo en sus religiones. Hasta el mecanicista y el materialista de hoy en día hablan casi como los sacerdotes de la antigüedad cuando diseminan sus dogmas. Los hombres que carecen de fe son bastante infelices. Se les puede dar algo en qué tener fe. Pero si alguien tiene creencias religiosas, respétalas. El camino a la felicidad puede volverse conflictivo cuando no respetamos las creencias religiosas de los demás. Muy bien. Este video
puede resultar para algunos súper convincente, afirmando lo que nosotros pensamos y sentimos que es lo correcto éticamente, moralmente, ese respeto, esa tolerancia, ese rechazo al ataque, al agravio, a la violencia, a burlarse del otro, a humillarlo, porque sigue a otro Dios, sigue otra interpretación de la revelación de ese mismo Dios. Muy bien, pero también presenta cosas que son en sí mismas ideológicas, son una ideología, son una postura ante la vida. Por ejemplo, el modo en el que está diseñado el video, estos montajes en donde se ven con esa misma música, la danza o el movimiento realizado por personas de procedencia religiosa diversa, genera como un mensaje en sí, esa estética, ese viaje audiovisual, y es el de una unidad. Entonces, se sugeriría, pienso yo, como que son las diversas prácticas, religiones son matices distintos de una misma expresión, de un mismo canto, de una misma danza, de una misma música, que esa música, esa obra, ese arte, se enriquece con cada uno de estos colores, se hace más bello, más complejo, más completo. Eso uno podría captar quizás subliminalmente. Luego hay una crítica quizá al científico o al cientificista o al que dice materialista y mecanicista, a su firmeza en ver la visión de, digamos, lo científico moderno como lo autorizado, lo que es propiamente objetivo y real, ajeno a delirios, a fantasías, a meros brotes emocionales y supersticiosos, como pueden ser los provenientes de las religiones. Entonces dice, estos son los nuevos fanáticos, los fanáticos de hoy en día, los que tienen el poder y los que atacan y agravian y son intolerantes con las creencias religiosas. Son los nuevos verdugos o los nuevos inquisidores, podría pensarse. Bueno, uno también puede decir, claro, este mensaje de respeto viene o por gente particularmente buena, gentil o amorosa, o por gente que también pregona una cierta creencia, una cierta religión. La religión integrista, integradora. De hecho, yo mencioné que esto proviene de la Iglesia de la Cienciología. Entonces, hay ciertos movimientos religiosos, ciertas doctrinas, ciertos grupos que en su fe, en su lógica, está contemplada esta integración, lo que a veces se llama unidad trascendente de las religiones. En particular los que se abocan a la meditación, a la introspección o a la idea de la iluminación, suelen percibir este fondo común o intuir que hay este fondo común y que las diversas religiones son como matices, coloraciones, de acuerdo al contexto cultural, a la época, a la idiosincrasia de los hombres de tal o cual territorio o sociedad, pero que en el fondo todos responden a una misma música, a un mismo poema espiritual. Entonces hay una prédica en esto. Entonces, esto lo digo para que partamos de la base de que el llamado a esta unión, a esta tolerancia, a esta fraternidad, es en sí mismo una suerte de dogma o de doctrina o de manifestación de fe. Vamos a ir a un próximo video que va a reafirmar un poco esto, y es del Papa Francisco. Salió hace unos 4 o 5 años este corto video, pero muy peculiar, en el cual se da todo un postulado, si se quiere, dogmático, religioso, no ortodoxo, por cierto,
de parte de la Iglesia Católica y de la autoridad máxima de la Iglesia Católica, en el que se revela una trascendencia de la diferencia religiosa entre católicos, judíos, musulmanes y budistas, al menos de esos cuatro. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Este es un video, como decía, muy particular que ha causado mucha alegría en ciertas personas que evidentemente eran afines a esta sensibilidad, a esta visión, y ha causado polémica, disensión, entre otras tantas, no solo católicas, también protestantes o judías, musulmanas. Los budistas, tal vez por la cualidad propia del budismo, estén más abiertos de por sí a considerar estas posibilidades. No sé si al considerarse hijos de Dios, porque no es tan propio del budismo la creencia en Dios o el asumirse hijo de Dios. Es más propio del cristianismo, del judaísmo, del islam quizás, o más del cristianismo aún. Pero bueno, hay un llamado al diálogo sincero, y luego que ese diálogo sincero genere frutos de justicia y de paz. Ahora bien, hay un basamento ideológico que introduce a este diálogo, y es el de que todos somos hijos de Dios, todos en tanto que somos creyentes, tenemos algo en común y conviene que dialoguemos y que intercambiemos nuestras experiencias y saberes. Y luego que todos tenemos en el fondo una vocación de fe hacia el amor. Y ese amor, lo mismo que el deseo de fe y de justicia, es lo que nos une. Y luego en el que somos hijos de Dios. Y esa es la certeza, dice, es una certeza. Muy bien, todo esto es muy potente. Ahora, si hay un diálogo sincero, esto me parece importante a tener en cuenta. Un diálogo sincero, ¿qué significa? Un diálogo en el que nos permitimos decir lo que realmente creemos y sentimos. Permitimos que el otro conozca lo que realmente creemos y sentimos. Y eso, pienso yo, es abrir la puerta también a la disensión, también al conflicto. No se puede, según mi opinión, abrirle la puerta a la sinceridad, a la honestidad y no al conflicto, no a la crisis. Por eso hay algo que se llama la diplomacia, que es preferir la armonía, la paz, el orden antes que la franqueza. Muy bien, entonces acá ya vemos una cuestión a discutir, a pensar, a ver qué tan viable es esto o qué tan, si se quiere, sensato es esto. Pero evidentemente hay el deseo en muchos
de que exista este intercambio, de que exista esta convivencia armónica, este sentido de trascendencia en el amor, de las diferencias puntuales de la religión del uno y el otro, en fin. Vamos a ver ahora un video de la Iglesia Católica Colombiana, si vale la expresión, en el que el catolicismo da cuentas de su perspectiva respecto al diálogo. Vamos a ver esto. Con el tema La Iglesia sigue los pasos de Cristo se desarrolló el Encuentro Nacional de Libertad Religiosa y su incidencia en Colombia, en las instalaciones de la Conferencia Episcopal. La libertad religiosa tiene que ver con la capacidad que una persona tiene para decidir frente a la religión y para tomar decisiones frente a lo que significa su vida religiosa. La importancia del tema ha hecho que la Iglesia Católica sea pionera en el trabajo de promoción de la libertad religiosa, reconociendo la identidad propia con el fin de promover el diálogo desde la auténtica libertad. La Iglesia Católica ha sido siempre la abanderada en promover y liderar esta propuesta de libertad religiosa. Si nos transportamos a 1962, 1965, encontramos ahí en el Concilio Vaticano II un documento muy importante que se llama Humanae Dignitatis, en donde se plantea precisamente todo este camino de la libertad religiosa, que implica respeto, pero ante todo implica afianzar la identidad de la Iglesia, porque cuando hablamos de libertad religiosa no podemos diferir y tratar de disolver lo que es la identidad de cada iglesia, obstruyendo realmente unas relaciones y alejándonos de la auténtica libertad. Durante el encuentro se pusieron en común herramientas que permitirán la animación del trabajo en las jurisdicciones. Nosotros estamos en este encuentro formándonos, aprendiendo para poder llevar a nuestras regiones lo que hemos podido socializar aquí y poder ayudar a nuestras comunidades a entender lo que es la libertad religiosa, para respetar las demás denominaciones religiosas, pero también para hacernos respetar, para valorar nuestra identidad y a dar una voz en la que también nosotros necesitamos ser respetados en nuestra identidad específica como católicos. Al finalizar el encuentro, posterior a la socialización de las conclusiones, se puntualizaron de forma clara los retos que marcarán el desarrollo del trabajo en este tema. El encuentro Libertad Religiosa nos deja como retos: 1. Crear unas estructuras a nivel nacional y en las jurisdicciones que nos permitan la reflexión y dar continuidad y seguimiento a esta temática tan importante. Nos dejan unos retos de reflexión, mirar cómo poder ayudar a esta realidad, puesto que la libertad religiosa se ha politizado, ha ido adquiriendo un color político que es necesario depurar para que sea auténtico derecho de libertad religiosa. Con el tema la iglesia. Entonces, acá se ve la relación con lo propiamente, si se quiere, político. Acá ya no estamos tratando cuestiones de puertas para adentro, digamos, de una religión, de una institución religiosa con sus seguidores, sus fieles, sus discípulos, que pueden discutir en materia de fe, de teología, cuál es el sendero más propicio para estar en paz con Dios y salvar el alma, sino que acá se presenta un discurso hacia la comunidad, hacia afuera y hacia el Estado. Se entiende que hay un formato político ya establecido en la sociedad colombiana, como en tantas otras, que es el de la República Democrática. Ya están dadas las condiciones de tal modo que la pluralidad existe y el laicismo, el secularismo existe en muchos de estos estados. Por ejemplo, en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos ya se terminó la relación entre la Iglesia Católica y el Estado. De modo que
quien tiene la preeminencia en la educación y en otros ámbitos es el, si se quiere, el secularismo. La ciencia más laica, que evita connotaciones religiosas, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice acá, la Iglesia se ve también amenazada en algunos aspectos, o el cristiano o el católico se ve amenazado en algunos aspectos, como que el Estado o ciertas tendencias lo cohíben o le imposibilitan la expresión plena de su fe como él desearía. Entonces, ¿qué entienden? Que para que se le brinden los derechos, los marcos legales y en la sociedad de libertad y de expresión, es necesario respetar o defender también la de otros, la de otras religiones, la de otras comunidades. O sea, hay algo acá de esa llamada regla de oro de haz con los demás lo que quisieras que hiciesen contigo. Entonces, es bueno tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque apelar a la libertad religiosa no necesariamente implica que uno desee la expansión de grupos y religiones que uno considera fallidos, errados o incluso demoníacos o destructivos, sea para el alma o para los cuerpos también. Sino que entiende que posibilitar la libertad de otros es condición necesaria para que respeten la propia en un Estado democrático. Esto es bueno decirlo porque se entiende que la Iglesia Católica es una institución antigua, muy antigua, y que por muchos siglos ha estado en relación con sistemas monárquicos o imperios, donde la situación era distinta. Lo mismo el protestantismo, cuando comenzó en situación monárquica, no todavía en repúblicas democráticas que comenzaron en el siglo XIX a gestarse. Entonces, bueno, si lo vemos desde ese marco es distinto. Por eso, para dar un plus a esto, esta nueva, si se quiere, mirada del catolicismo respecto a la libertad religiosa, al intercambio. Ahí se menciona el Concilio Vaticano II en la década del 60, que también ha generado división dentro de la Iglesia Católica. Entonces se dan las facciones más conservadoras, críticas hacia ese concilio, y las tenidas por más progresistas. En cierta medida se considera que el Papa Francisco es de la línea progresista y defensora de los valores del Concilio Vaticano II. Vamos a ver, por último, un video muy breve del Papa Francisco refiriéndose a la guerra. Vamos entonces. El Papa Francisco advirtió el martes que no existe un Dios de la guerra. El pontífice se reúne en Asís, en el centro de Italia, con líderes de diferentes religiones para pedir por la paz en el mundo. La jornada, organizada en el marco del encuentro internacional titulado Sed de Paz, también pide que la fe no sea utilizada como arma para generar conflictos. El Islam se utiliza como una herramienta terrorista. Debemos tratar de poner fin a esa confusión. El Islam es una religión que siempre ha sido para la salvación, la paz, y seguirá siendo siempre una obra para alcanzar la paz. Como parte de la cita, se planteaban rezos por separado entre los creyentes de cada religión, para luego sostener un acto central en la plaza de la localidad con el Papa. Acá vemos el Islam. El Islam va a ser tratado un poco más de profundidad en la próxima emisión, pero es interesante tener en cuenta lo que dice este líder musulmán. Lo dicen muchos musulmanes actualmente. ¿Qué dicen? Que los grupos terroristas son una minoría desviada, que hace mal uso del Islam y de las enseñanzas del profeta del Islam. Pero la mayoría de nosotros tenemos otra forma de vivir nuestra fe, que es en pos de la salvación del alma, de la paz, y que respeta
a los otros. Entonces quieren que la sociedad en general conozca esto. ¿Para qué? Principalmente para que en los países occidentales, por ejemplo, no se incrimine tan duramente a los inmigrantes musulmanes, a los musulmanes de ese país, no se los acuse de potenciales terroristas, de peligro para la sociedad, porque se dirá que la mayoría de los musulmanes son pacíficos y viven su fe y su religión como la mayoría de los otros creyentes de otras religiones. Lo mismo podría decirse respecto a cualquier otra religión, al cristianismo. El cristiano que no quiere ser comparado o identificado con aquellos que salían a matar gente, que incitaban a guerras religiosas, que condenaban a la hoguera al sospechado de brujería o de herejía o de lo que fuese. No, dirá este cristiano, esos no han seguido la verdadera enseñanza de Jesucristo. Esos estaban desviados, capaz que eran satánicos encubiertos o gente confundida o demasiado absorbida por ambiciones políticas quizá o por codicia y solo se refugiaban en la religiosidad para articular sus ambiciones más terrenales. En fin, esto es una discusión propiamente religiosa. Es claro que en el discurso hacia los de afuera, hacia el común de la sociedad, es mucho más amable, más feliz decir que defendemos la justicia y la paz y dice la salvación del alma, pero en el interior de eso, en el camino para llegar a eso que enseña cada religión, está la potencialidad de la división y del conflicto. Y eso es un terreno sutil, complejo, profundo y que en principio yo diría merece no ser tratado con etiquetas demasiado rígidas, demasiado facilistas. Decir, estos son violentos o los religiosos son violentos o si creen demasiado en la verdad de su religión son potencialmente violentos. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver en mayor profundidad en la próxima emisión. Está la otra tendencia de es preferible no creer tanto en la religión de uno o en la enseñanza de Jesús o de Moisés o de Mahoma o de Buda. Es preferible no creerla tanto, no seguirla con tanto empeño, con tanta dedicación. Es preferible ser tibio, por decir así, respecto a ello, o un poco incrédulo o escéptico, antes que ser intolerante, antes que ser duro con los otros y tal vez ofensivo con los distintos. Bueno, acá se debate la gran cuestión de nuestra época, si se quiere, entre las creencias más moderadas, líquidas, como dicen algunos pensadores, o lo posmoderno, la posverdad que se habla, una visión que pretende hacer hincapié en otro tipo de valores y en la armonía social y política y de convivencia, que tal vez en los propiamente trascendentales. Muy bien, acá ya pusimos en la cancha, en el terreno, toda una cuestión para incitar el pensamiento crítico, para tomar postura o todavía no tomar postura. Voy a concluir esta emisión con un poema del excelente escritor argentino Leopoldo Marechal, destacado por su narrativa y también por su poesía. En este caso, un poema que se llama ¿Y más allá? Es así, una pregunta. ¿Y más allá? Leopoldo Marechal, nacido en el año 1900, falleció en 1970, ha tenido una potente vocación de fe religiosa, conocedor también del misticismo y de
diversas creencias y religiones, luego fuertemente católico, peronista también, entonces esa visión religiosa nacional ha sido parte de esa concepción, luego convertido al protestantismo, al evangelismo pentecostal, en fin, alguien muy abocado tanto a las artes como a las cuestiones propias de la fe. Voy a leer este poema y más allá. Un extraño viajero musitaba en la noche. Yo escalaré la cima. Profanarán mis huellas la nieve que 100 siglos dejaron al pasar, y en lo alto, cara a cara, miraré las estrellas. Y más allá, romperé la maraña de los bosques añejos. Violaré con mis manos toda virginidad y veré nuevos mundos sobre los mundos viejos. Y más allá, lucharé contra todo lo imposible. Mi grito será luz en el hondo silencio secular y venceré en la lucha porque soy de granito. Y más allá, no habrá un palmo de mundo que yo ignore. Mis ojos bajarán al abismo, subirán al azul y, como dos palancas, romperán los cerrojos del libro del destino que agobia mi testuz. Soy una imagen vaga, la sombra de un deseo, pero hallaré algún día mi oculto manantial. Entonces seré el hombre que soñó Prometeo. Y más allá, más allá, más allá. Y esa voz era fría como un trozo de hielo. ¿Qué ha de ser más allá? Pero el hombre, incansable, por la senda seguía, y su canto en las sombras era un himno inmortal. Muchas gracias por seguir esta primera parte de las religiones y la paz. Los espero en la próxima para seguir pensando. Hasta luego.